Recursos para clase, episodio 40. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al podcast de Recursos para clase, donde hablamos de recursos, formaciones y tecnología en el mundo de la educación. Hoy entrevistamos a Ediciones Jaguar, que nos va a hablar sobre literatura infantil. Pero antes te cuento que en recursosparaclase.es vas a encontrar los cursos sobre herramientas, metodologías y todo lo que necesitas en tu trabajo diario como profe. Ya sabes que solo tienes que suscribirte a la plataforma y puedes acceder a todos los cursos publicados y cada semana subimos contenido nuevo. Ahora estamos con el curso de Mindfulness y Yoga para adolescentes y niños, que vais a poder sacar actividades y recursos para llevaros a clase. Lo genial de esta formación es que, ya hicimos la formación de Mindfulness para docentes, lo hemos interiorizado y ahora podemos llevarlo a clase y utilizarlo como una herramienta más en el aula. Así que, os dejo la información en la caja de información, como siempre, y si no, ya sabéis, pasaros por recursosparaclase.es, el Netflix de formación para docentes. Y empezamos ya con la entrevista. Bueno, pues tenemos aquí a Eva Rodríguez, directora editorial de Ediciones Jaguar, y a Susana López, responsable comercial de marketing y comunicación de la editorial. Lo primero, muchísimas gracias por estar hoy aquí en el podcast, nos hemos conocido a través de compartir vuestras ideas y recursos de los cuentos y de vuestro trabajo, y me hace mucha ilusión pues teneros hoy aquí en el podcast. Muchas gracias. Y la primera pregunta es, ¿cómo nace una editorial especializada en infantil? ¿Cómo nace Ediciones Jaguar y cómo es que os especializáis en lo que son los cuentos, la literatura infantil? Bueno, en nuestro caso, no, me imagino que no somos los únicos, pero en nuestro caso no nacemos como una editorial infantil. Nosotros inicialmente la editorial continuamos, es una de las actividades nuestras, es una revista técnica de turismo. Entonces, pues en un momento dado es una empresa familiar, en un momento dado se decide empezar a hacer guías de viaje, porque y libros de ciudades y tal, como un poco siguiendo la estela del cliente que nosotros ya trabajamos en la revista. Y de ahí, pues fueron desarrollando otras colecciones, como temas de autoayuda, guías verdes de campo, cosas súper variopintas. Hace como, ya no sé, un montón de años, yo como unos 20 años, es mi caso, es una empresa familiar, como comentaba, termino mis estudios universitarios y decido trabajar más a fondo en la empresa. Estoy haciendo un máster y pido especializar mis prácticas en una editorial infantil, que es lo que a mí me gustaba, y hago mis prácticas en Edelvives en el momento, en el boom de princesas, ¿no? Que yo creo que hay un antes y un después en España de ese álbum. Y cuando termino mis prácticas, pues propongo, ¿no?, a la dirección, que en este caso era mi padre, empezar a hacer una línea infantil, pero a él se le había antojado hacer algo de cómic. Tenemos otra editorial que se llama Ediciones Cracker y me propone un reto de si en un año conseguimos lanzar el cómic, me deja cambiar la línea editorial en 180 grados. Y así fue. Sacamos la línea de cómic. A día de hoy Kraken tiene ya, pues no sé si son 13 o 14 años en el mercado, y la línea infantil de Jaguar pues tiene un año menos. Nos vamos a Bolonia, él y yo, y compramos unos libros maravillosos. Y nos abrimos mercado, sobre todo con uno que se llama Besos, Besos, que sigue siendo, todavía está en nuestro catálogo, casi 12, 13, 14 años después. Y a raíz de ahí, pues la editorial empezó a posicionarse, dejamos de hacer todo lo que hacíamos y nos especializamos en infantil, sobre todo en álbum infantil. Sí, es verdad que ahora pues la editorial ya tiene su huequito dentro de ser una editorial pequeña, y pues ahora nos pica el gusanillo de ir haciendo otros productos, otros materiales, otros recursos. Empezamos a hacer unos cocos que son como un libro juego, así con formato pregunta y respuesta. De ahí luego el año pasado sacamos unos pocket, que eran un libro de viaje, así como 5 libros pequeños en una cajita. Otros formatos, estamos jugando un poco
pues con otras historias y la idea tanto de Susana, sobre todo de Susana, es ampliar esta historia y no quedarnos solo en el álbum ilustrado, que bueno, ya vamos creciendo con bebés, también tenemos una línea de cartón que funciona súper bien y ahora empezamos a hacer pues ya primeras lecturas y con cómic, con lecturas ya que no son álbum ilustrados, sino que es el clásico libro para que el niño empiece a manejar solo. Pero bueno, tenemos proyectos de desarrollar otras cositas ahí y que la empresa siga posicionándose y que crezca poquito a poco. Sí, sí, súper interesante. Y cómo defiendes ahí ese proyecto. Y, y En la bueno, empresa pequeña es que sí. es así, es que somos nosotros. Y todo lo que nos salga en este caso Susana y yo, poco, pues lo demás nadie te lo va a regalar, está clarísimo. ¿Y qué le aconsejarías a un docente, a un profe de infantil o primaria, pues que quiere llevar cuentos a clase? ¿Cómo le ayudarías a seleccionar qué cuentos, qué temáticas, para que, bueno, empiece a introducir esos cuentos si todavía no lo está haciendo? A ver, Jolly, no sé si hablarte como madre, como editora, como persona con experiencia ya de haber pasado por muchas clases. Mira, yo creo que lo importante principalmente es la atención del niño. Estamos pecando mucho en algunos álbumes que están saliendo ahora, que son necesarios, pero que es complicado que al niño entienda ahora ciertos temas. Entonces, muchas veces el propio narrador tiene que adaptar ese vocabulario que nosotros estamos publicando. Yo misma me veo en casa con libros, nuestros libros son súper fáciles de leer y de enganchar y a veces tengo niños de 4 años que hay palabras que no entienden y tengo que ir adaptando, es decir, no vale leer, pum, te leo lo que viene aquí, no, adapta a tu público, engancha a tu público, si tienes que cambiar palabras, las cambias, si tienes que poner voces, las pones, si tienes que actuar, actúa, es decir, no es solo te leo el cuento, es te vivo el cuento, ¿no? Si no, no vas a conseguir enganchar a un niño de 3 años que son súper dispersos, ¿no? Por muy guay que sea la historia. Luego, en cuanto a temas, pues por ejemplo, nosotras, Susana ahí en ese aspecto ha hecho muchísimo hincapié en los proyectos. En todos los coles hay por trimestres, ¿no? Pues que si la prehistoria, que si los planetas, que si tal, pues intentar complementar con estos temas, pero de una forma divertida. Es que yo confío mucho en la diversión, en mandar los mensajes divirtiéndonos. Pero ese es un tema también personal. Yo en mi editorial intento siempre temas positivos. Hay temas que evito, no porque no sean reales o no sean necesarios, sino porque no es mi misión. No es la misión de Ediciones Jaguar, ¿no? Pero sí que tocamos temas súper importantes como el compañerismo, la amistad, compartir, los planetas. Por eso te hablo pues, tanto de emociones como de puro aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, pero sobre todo les recomendaría vive el cuento, o sea, no te sientes con el niño, porque entonces es que no, ahí vamos mal. Sí, Vívelo, actúalo. sí, ahí Claro. además tenemos el curso de Aida Muñoz, que ya es una cuentacuentos que forma parte del proyecto Recursos para Clase. Y lo que hace durante este curso es enseñarte y darte esos trucos para que pierdas la vergüenza y te metas tú en la historia y les ayudes a entrar en la historia. Como dices, si hay que disfrazarse, si hay que actuar, hay que poner voces, que Y ya hacerles como que nos guíe. participar a ellos, ¿no? A nosotros nos gusta mucho, parte de nuestros cuentos son de interactuar con los niños, cada vez buscamos más cuentos que les hagan a ellos partícipes de la historia, porque les encanta ser protas, ¿no? Claro. No sentarse ahí a escuchar, sino que ellos sean también parte de esa historia. Claro, es muy importante, yo les recomendaría a los profesores a la hora de elegir un cuento que tiene que ser algo divertido. Para nosotros eso en Jaguar es como un mantra. Lo primero es que sea divertido, luego ya vamos cuadrando la cuadratura del círculo, que sea algo global, pero tiene que ser divertido, porque si no el niño puede ser un libro muy bonito, muy chulo, unas ilustraciones espectaculares, al papá le va a encantar y a la mamá, pero al niño no lo entiende, porque no sabe qué dibujo es. Le dices que es un oso y él no ve un oso. Usas un vocabulario, como ha dicho Eva, que el niño no capta. Entonces, lo primero tiene que ser un libro divertido, adecuado para él. ¿Y qué es un plus para que el profesor elija un libro y no otro? Pues para mí, aparte que son unas ilustraciones divertidas, chulas, que los niños entiendan, además nosotros le hacemos un plus a todo nuestro fondo y es añadimos actividades, o sea, le damos un plus, un material ya hecho al profe.
que puede usarlo en clase como material complementario a ese libro. Los adaptamos dependiendo de la edad, o pueden ser unas actividades, depende de los niños, para colorear, crucigramas, sopa de letras, busca la letra oculta, unir por flechas. Depende del tipo de libro y la edad. O sea, es diferente un niño con 2 años, lo que puede hacer, a un niño ya con 5, que tiene ya otras capacidades. Entonces, eso para mí sería un plus a tener en cuenta a la hora de elegir un libro u otro. El contenido y el material complementario que ya viene dado. Que luego también la parte del profesor, luego también es su trabajo, adaptar. Nosotros a lo mejor le podemos dar una idea y a raíz de esa idea a él se le ocurre otra. Entonces, que no solo el libro, sino todo luego lo que rodea al libro. Que para mí eso creo que es súper importante. Y luego hay historias que cuando tú se las haces, es como lo que decía Eva, no solo el vocabulario, sino que los niños entiendan y lo puedan asumir como propio, una vivencia suyas. Lo que pasa en el cuento son cosas que le pasan a él. Entonces, que él lo ve algo como muy accesible. Sí, porque es eso, o sea, con el cuento vamos a ir más allá, no es quedarnos en leer el cuento, sino todo lo que rodea. Y como decís, súper importante cuando estos cuentos van acompañados de actividades como los vuestros que pueden descargar y trabajar en clase. Y ahora estamos hablando más de infantil, primaria, y quería saber qué propuestas tenéis para secundaria, porque cada vez nos damos más cuenta de que las historias siguen siendo necesarias en secundaria para llevar ciertos temas, se está llevando más el juego a la secundaria también, ¿no? Es como que hasta ahora había como mucha diferencia entre primaria y secundaria, pero estamos viendo que esas cosas que funcionaban en primaria, adaptadas por supuesto, pues siguen teniendo sentido en secundaria. Entonces, ¿qué propuestas tenéis para secundaria? Bueno, lo primero decir que es que en secundaria siguen siendo niños. O sea, no nos olvidemos de que siguen siendo niños, que parece que empiezan secundaria y tenemos ya allí personas con bigote. No, no, no. Siguen siendo niños y además en una edad muy, muy complicada, muy frágil. Y ahí es donde, claro, las editoriales nos echamos a temblar porque ahí puedes o hacer que un niño sea un lector futuro o presente y futuro o perderle para siempre. Pues, vamos, cuánto adulto no nos rodea a nosotros en nuestra vida que no lee absolutamente nada. Y es que no puedes decir no me gusta leer, porque la variedad es tan amplia, no te gustará leer de este tipo. No te gusta, a mí, por ejemplo, antes solo me gustaba la narrativa, pero ahora con la edad me encanta también leer no ficción, o sea, que decir que es que los gustos también se van adaptando. Lo que no puedes perder es el hábito. Claro, lo que no te gusta es el hábito de leer, te gusta la inmediatez. Ahora tenemos un problema además con todo lo digital. Si ya antes contaba, ahora con me veo la peli, que esto también era un clásico en mi época, pero ahora además pues es que tienes recursos digitales que tienes a alguien contándotelo allí en un vídeo rapidito. Entonces lo que no podemos perder es el hábito lector, o lo que debemos inculcar desde que son pequeños es el hábito lector, que es algo en lo que las editoriales infantiles, nosotros y mis compañeros, intentamos trabajar, hacer eso, que el niño se enamore de la lectura. Luego ya que elija su temática o su forma de leer, si le gusta cómics, si le gusta narrativas, cómo le gusta leer, qué tipo de libro, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, ya ahora te hablaba de Howard, que estamos especializados en infantil, pero te comentaba antes de nuestra editorial Kraken, que ya son cómics y ahí trabajamos ya un público juvenil adulto. Entonces, pues me parece una forma es el cómic, es el gran abandonado, ¿no? O sea, igual que digo que el álbum ilustrado es el gran desconocido, todo el mundo te escribe un libro, aquí, oh, un folio y medio, esto te lo hago yo. Bueno, pues es que es muy difícil, un folio y medio, contar cosas y rematarlas. Pero pues en el cómic pasa igual, ¿no? Nosotros en ferias nos pasa mucho de que vienen los padres, no, pero un libro de verdad, ¿eh? Como un libro de verdad, ¿esto qué es? ¿Un libro de mentira? Yo es que me caigo allí muerta, ¿sabes? Y es otra forma de leer, pero es una forma que puede ser una forma tránsito o una forma combinable con otro tipo de lectura al uso. Es decir, tú puedes leer cómic y no por eso dejar de leer, como dices, muchos adultos, lectura de verdad. Puedes combinar, ¿no?, la novela gráfica con la lectura, pero puede ser también una lectura tránsito de gente que se le hace a lo mejor pesado pasar del libro con dibujitos al libro sin dibujitos. Bueno, pero aquí en esta temática ya es más profunda, ya tiene otro vocabulario, ya tiene otra forma de contar las historias. Nosotros, por ejemplo, editamos El Quijote, tenemos una adaptación que hace años ya que reimprimimos, de hecho, una adaptación del Quijote en cómic que es una joya. Es una joya. Digo, bueno, no os dejéis de leer el original, ojo. Pero mientras
no te veas la peli, léete este cómic que además te viene bien tal y se cuidamos mucho el lenguaje, se cuida mucho la estructura, etcétera. Tenemos otro de Moby Dick también, que se llama La ballena. Pues igual, ya empiezas a ampliar, empiezas otro tipo de historias, otro tipo de vocabulario, otro tipo de saber, ¿no? Luego tenemos cosas más lúdicas, como puede ser Lucky Luke, que son clásicos del cómic francés, franco-belga. Bueno, tenemos historias de ciencia ficción que pueden ser más ligeras o con más enjundia. Tenemos Juez Dredd, que se conoce más por temas de videojuegos o pelis, pero que es un clásico del cómic, ¿no? Entonces, bueno, pues el cómic también, por ejemplo, nosotros lo reivindicamos como un recurso más a esas lecturas. No quiero oír más adultos decir estos no son libros de verdad, que es ofensivo. Sí, sí. Y es que además en secundaria, corrígeme Inma si me equivoco, pero de pronto pasan de leer libros divertidos en primaria a de pronto les empiezan a meter por obligación la Clásicos. Celestina. O sea, hay una serie que a lo mejor hay que leer clásicos, porque hay que leer. Hay mucha adaptación, pero, ojo Susana, ¿eh? Hay mucha adaptación de libros adaptados que en general también son para darles de comer aparte. Esta es sí. otra que dice, mira, casi le teme el original porque no te enteras, pero estás leyendo algo bueno. Claro, pero bueno, no sé, charco. Claro, no sé hasta qué punto se puede ir incorporando narrativa actual. O sea, que no sé por qué, ¿sabes? Hay veces que la impresión que dan es que te coges este libro porque lo llevas trabajando 20 años y es mucho más fácil seguir trabajando lo mismo, que ya tienes todo preparado. Pero es que ya lo están haciendo, Susana? Sí, claro. Exacto. Por eso que ese es el salto. Me llegaron las listas de amigas mías que sus hijos ya están en secundaria y ya les empiezan a llegar cosas así como más, pues no, sí. Ya era uno de un WhatsApp o no sé qué, o sea, quiero decir, ya como cosas más de hoy. Estaban combinados, sí. Sí, o sea, aquí hay una parte en la que tienes que combinar lo que son los currículums educativos con lo que tú quieres trabajar en clase. Entonces, dentro de ese espacio que tienen, esa holgura que hay entre lo que me dice el currículum y lo que yo puedo hacer, es donde viene la parte de tener todas estas propuestas, de poder introducir otras cosas. Quizá hay algunos libros que todavía son obligatorios, pero siempre hay un margen para añadir, para cambiar ediciones, para trabajar una edición en cómic, para añadir otras lecturas, que es lo que quizás sí que hemos pasado de leer obligatoriamente el Quijote a que sí que ahora se empieza a ver esa necesidad para no perder, como decíais, en el camino a los lectores. Es que la línea es tan delgada que hay que tener mucho cuidado. Los profesores de lengua y literatura tienen una responsabilidad tan grande que te toca uno desmotivar en el camino y te ha hecho polvo, ¿sabes? Entonces, yo ahí apelo a la responsabilidad de los docentes de letras, que luego nos quejamos, ¿sabes? De que las letras estén tan mal que tratadas, pero es una responsabilidad tanto a nivel editorial como a nivel docente que no podemos dejar pasar. No, que tus alumnos ahí te tocan años chungos, es verdad, pero es que sigues teniendo una responsabilidad tan grande porque si consigues motivar a 3, pues te lo van a agradecer toda la vida, ¿sabes? Sí, de hecho, tenemos una masterclass hablando de llevar la literatura a las clases de historia y vimos cómo también se puede llevar a otras asignaturas, no solamente son para la clase de literatura las novelas. Y aquí las propuestas iban sobre todo en la base, en la de coger apartados, coger partes del libro y trabajar, quizá no necesitamos trabajar siempre la novela entera, sino coger las ideas que necesitamos, que ya le explicas la curiosidad y quien de verdad le interese se va a leer la novela entera, pero a veces no se trata solo de llevar toda la novela, sino de coger las ideas, coger extractos que podamos trabajar en clase y que nos ayuden a presentar otros temas en clase. De hecho, hablábamos de cómo llevarlo hasta las clases de tecnología y de matemáticas, que quizá a veces nos reducimos y luego es todo muy transversal. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y que bueno, además temas literarios que puedas mezclar en otras asignaturas que hay, es que es verdad. Claro, trabajar
Yo solo he hecho clases de informática, trabajar la historia de Bill Gates o todos estos personajes que ellos conocen para fomentarlo y ver que hay algo más allá de Facebook o de las redes, ¿no? Sí, me parece súper interesante, la verdad. Y hay una cosa que quería comentaros, porque bueno, vemos que cada día más profes empiezan a hacer sus propios cuentos, a escribir libros sobre cómo trabajan en clase. Entonces, bueno, ¿algún consejo o idea para quien le pique ese gusanillo de ponerse a escribir? Me alegra que me hagas A ver, es que aquí podemos abrir un debate calentito, ¿eh? Y después del podcast igual arden las redes. Mira, comentamos así últimamente, bueno, además también hemos estado preparando catálogos, estamos haciendo muchísimas lecturas ahora para de cara al 2022 y yo comentaba que cada vez recibo más propuestas de profesores que yo inicialmente hace años cogía con muchísimas ganas porque yo pensaba, bueno, pues un docente que se ha hartado de contar cuentos, que entiende el lenguaje, que sabe a qué público va, pues es que es ideal, ¿no? O sea, para ser escritor debería ser ideal, ¿no? Y, jolín, yo desde aquí pido, por favor, si me escuchan profes, que entiendo que sí, hay que hacer filtro, pero no un filtro de nuestros contactos calientes, que es lo que llamamos familia y tus alumnos. No, no, no. Ese filtro no sirve. Ese filtro siempre va a ser agradecido, ese filtro siempre te va a adorar y le va a parecer maravilloso todo lo que tú hagas. No, tienes que ir más allá, no te puedes quedar en eso, tienes que ir a gente con criterio. Claro, yo en ese aspecto ahí meto también ahí pullita en la autoedición, que considero que hace muchísimo daño, perdonadme y llamarme lo que queráis, pero claro, en una autoedición no hay crítica y tú pagas y te editan lo que sea bueno, sea malo, sea regular, no hay autocrítica de ningún tipo. Entonces, a mí eso no me sirve como referencia. Cuando yo tengo un escrito 8 y veo las editoriales, digo, venga, va, delete. O sea, tenemos que ser autocríticos con lo que escribimos, no vale cualquier cosa, no vale que a tus niños les guste, porque a tus niños les va a gustar cualquier cosa, porque son tus niños y te adoran, y eso hace que les guste. Entonces, sí que es verdad que estamos recibiendo muchísimas cuentos en ese aspecto que luego, mira, nos comentaba una autora nuestra que ella está dando cursos de pues eso, para gente que quiere iniciarse a escribir algo ilustrado y muchos profes se han apuntado, ¿no? Y ella nos comentaba que se sorprende cuando les dice que no entienden por qué las editoriales no les editan y ella les dice, pues porque lo que estás mandando es una mierda, así, hablando mal y pronto, ¿no? Y ellos al principio se tensan, pero luego cuando empiezan a trabajar y tal, y empiezan a darse cuenta de que un folio y medio es muy poco espacio para contar una historia redonda y que hay que trabajarlo mucho, mucho, mucho. Que hay, por ejemplo, cosas como había una vez un niño o llovía, yo en narrativa me reía más que decían, era un día lluvioso. Ya, mira, a mí ya me llega un manuscrito con era un día lluvioso y ya le doy a delete, ¿no? O sea, quiero decir, hay cosas que son tan manidas, que están tan vistas, el osito Pepito, el no sé qué, no, por favor, o sea, renovemos, ¿no? Tú en tu clase puedes contar el osito Pepito y ser el mejor, pero no lo quieras ver en un ilustrado de una editorial que hace filtro, porque es muy complicado. Entonces yo pediría un poco de responsabilidad a estos profes que quieren publicar y que se formen, porque hay que formarse. Para Eso todo iba a hace decir falta una formación. que al final es algo que siempre hemos defendido, que es que como profes tenemos 1000 gorras, 1000 cosas que hacemos y necesitamos formación. O sea, lo hacemos lo mejor que podemos dentro de cada uno, Totalmente. pero siempre cuando entras en un mundo nuevo, como sería escribir, sea el cuento, sea un libro, en todo tenemos que buscar referentes, que leer mucho y que formarnos, que buscar quien nos haga ese filtro. Entiendo que, bueno, para buscar ese filtro más allá que tú dices, pues eso, deberíamos buscar a alguien que nos haga un trabajo de edición o que se dedique a esto o que, bueno, poder llegar a más público para tener esas ideas
y poder trabajar mucho ese texto. Y además, otra cosa importante es que no todos los textos valen para todas las editoriales. Es muy importante también esa criba. Es verdad, Susana. ¿Sabes? Claro, es que a nosotros a veces le llegan textos a Eva que dice, mira, ven, léete esto. Digo, madre mía, esto no han abierto ni la página web de Jaguar. Porque si nos están mandando esto, es que no saben qué hacemos. Claro, no lo conocen para nada. Entonces, es muy importante luego saber a quién va. A la hora, claro, hay que filtrar continuamente. Claro, sí. Si tú tienes tu niño, tu tesoro, a ver a quién se lo das. ¿Qué se lo vas a dar a cualquiera? Al primero que pase por allí No, mira, a ver a quién se lo quieres dar y por qué. ¿Sabes? Eso también es muy importante. O sea, lo primero, formarte, pero si te has formado, o tú crees que ya tienes de verdad un producto de calidad, luego mira a ver a quién se lo vas a dar. ¿Sabes? Que eso también es muy importante. Tiene que ser el producto adecuado en el sitio adecuado. Si no, no te... Mal, por ahí no... Lo que hablaba Susana, lo que comentaba Susana sobre ver dónde lo mandas es muy importante, claro, para evitarte disgustos, para evitarte no respuestas, que además es verdad que yo muchas veces se me acumula muchísimo el trabajo y tardo siglos en contestar, o sea que luego esa es otra, ¿no? Que en el trabajo editorial suele ser muy poca gente y hay mucho trabajo, entonces no siempre fluye todo lo rápido que debería, pero es lo que te digo, si nuestra editorial es una editorial desenfadada, sinceramente, no me mandes un libro de la muerte, porque es muy probable que no me interese, es muy probable que si algún día decido editar de la muerte, yo busque quien me lo escriba. Y esto es así. O si estoy haciendo libros para niños de 5 años, no me mandes novelas históricas, porque no te las voy a sacar, ¿no? Entonces, es importante también filtrar a quién se lo mandas, después de haber filtrado lo que vas a mandar. Exacto, sí. Al final, y eso todo lo aprendes con, pues eso, buscando una buena formación, buscando quien te guíe en este camino y leyendo y viendo mucho lo que trabajan, como dices, mirar bien las webs y cómo están trabajando. Pues muchísimas gracias. Creo que hemos hecho un buen recorrido por esto de la literatura infantil. No sé si queda algo que queráis dejar un mensaje para los profes y dónde pueden encontraros. Bueno, ahora Susana nos cuenta dónde encontrarnos. Yo les voy a dejar un mensaje y es incidir, ¿no? en esa labor tan importante que tienen, porque de verdad que tienen en sus manos futuro. Entonces, tanto a nivel literario como formativo, que no se desesperen, que hagan meditación, que es un trabajo muy duro porque tratar con los peques es muy difícil, pero yo creo que es muy gratificante también, que se formen, que no repitan cada año lo mismo y que tengan unas bibliotecas de aula buenas, porque es muy importante que el niño esté rodeado de libros, sea la asignatura que sea. Bueno, y yo comentarles que siempre nos pueden encontrar en nuestra web. Les invito a que nos sigan en redes sociales. Tenemos unas redes sociales bastante potentes. En Instagram principalmente, además os podéis divertir mucho. Ya sé que hay muchos, seguro, de los que están escuchando el podcast que nos conocen y dirán, hombre, si estas son las dos que... Pues sí, somos nosotras. Reels. Hacemos reels de humor, todos los lunes intentamos sacar uno. Entonces ahí tenéis el @ediciones Jaguar, ahí nos podéis seguir en redes sociales y comentaros que a través de nuestra página web tenéis el contacto, sale mi correo electrónico, está el correo general de Jaguar y todo lo que podamos echaros una mano a nivel colegios, nos podéis escribir. Hay veces que a lo mejor tardamos algo más en contestar, pero yo suelo ser muy ágil, o sea, bueno, Isma, tú lo sabes, cuando me escribes, o sea, yo soy de las que no me gusta dejar si lo puedo hacer en el momento lo hago, entonces yo soy de las que contesto y estamos abiertos a propuestas. Igual que yo te he propuesto a ti alguna cosa, estamos abiertos a propuestas, a que me llame el colegio fulanito de tal, quiero organizar vosotras que me podéis, yo ya lo muevo y hacemos cosas. Somos pocos, pero muy activos, hacemos mucho ruido y nos movemos mucho y parecemos que somos más y damos de sí bastante. Entonces, aprovecharnos, disfrutar de nosotros
y disfrutar sobre todo de los libros, que los libros van a hacer niños felices y futuros adultos que van a merecer la pena. Entonces, daros las gracias a todos los que nos escucháis y nada más, que estamos aquí y que cualquier cosa podéis contar con nosotros. Pues muchísimas gracias, de verdad, Eva y Susana, ha sido genial esta A ti. charla. Y nada, los profes ya sabéis, ahora os dejaré los links también en la información y seguimos con los cuentos. Gracias. Muchas gracias a ti. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, me gusta en iVoox y suscribiros a Spotify. Y muchísimas gracias por suscribiros a los cursos porque gracias a ello hacéis esta plataforma posible. Y bueno, nos ayudáis a llegar a más profes y os agradecemos mucho vuestro apoyo. Nos escuchamos en el próximo programa con más contenidos sobre educación. ¡Feliz día!